Muy buenas tardes, como siempre digo, bienvenidos a su programa A Ciudad Abierta y como hago todos los días, antes de pasar a hacer un repaso sobre las noticias más importantes en el día de hoy, vamos a hacer también un repaso a nuestras redes sociales. Ya saben que pueden vernos directamente a través de nuestra página web ciudadnoticias.es. También pueden descargarse el código QR que aparece en pantalla para poder tener la aplicación en Android de Ciudad Noticias. Y como no, todas nuestras redes sociales a través de Ciudad Noticias, en YouTube, en Facebook y como no también en Twitter e Instagram. Y vamos a hacer un pequeño repaso sobre las noticias que tenemos en el día de hoy. Y es que la primera de ellas habla de que Europa no baja la guardia a pesar de los procesos de inmunización que se están produciendo, tanto a nivel de rebaño como a nivel de vacunaciones. Y vamos a hablar también del gobierno de España, que por fin va a regularizar la situación de los conocidos como riders. Y también vamos a hablar del Tribunal Supremo. El Gobierno quiere esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie acerca de la modificación legal de las restricciones para que pueda ponerse en marcha una serie de reglas a nivel autonómico y que son las reglas que quitarían un poco los derechos fundamentales tras el estado de alarma. Pero como digo, vamos a empezar mirando a Europa, y es que la Unión Europea no va a bajar la guardia a pesar, como decimos, de la inmunización que se está produciendo y todo el proceso de vacunación que sigue en marcha. El COVID-19 está marcando un poco la agenda a nivel institucional y eso es lo que nos ha dicho en un total la noticia en el día de hoy. El Reino Unido relaja las restricciones ligadas a la pandemia y baja su nivel de alerta de 4 a 3. A partir del 17 de mayo se permitirán las reuniones en lugares cerrados. Bares y restaurantes podrán recibir comensales en el interior de sus locales y los cines volverán a abrir. El impacto del programa de vacunación empieza a notarse y la presión hospitalaria ha caído. Aún así es necesario seguir manteniendo la guardia. Todos sabemos que el contacto cercano, como los abrazos, es una forma directa de transmitir esta enfermedad. Por eso les insto a pensar en la vulnerabilidad de sus seres queridos, si han recibido 1 o 2 dosis y si esta ha comenzado a hacer efecto, decía Boris Johnson. Irlanda también se encamina hacia una mayor libertad. Miles de personas regresarán gradualmente a sus puestos de trabajo tras meses de encierro. Le acompañará una reapertura gradual de museos y pequeños negocios, algo que las autoridades del país califican de estímulo psicológico. Es genial. Han sido 5 meses largos y duros después de un 2020 realmente difícil. Los minoristas esperan que no se dé marcha atrás, decía el gerente de una empresa de servicios. Estoy deseando volver a ver a mis hijos como hacíamos antes y no solo que me dejen la comida en la puerta y que nos limitemos a hablar por teléfono. Quiero que vuelvan a visitarme, que volvamos a un contacto real, decía este jubilado irlandés. Todas las regiones de Italia, excepto 3, relajan sus restricciones pasando a zona amarilla, que denota un menor riesgo. Sicilia y Cerdeña permanecerán en zona naranja durante al menos una semana más, igual que la pequeña región norteña del Valle de Aosta, que afloja poco a poco sus restricciones. Mientras, en Dinamarca, la nueva normalidad va acompañada de sistemáticas pruebas PCR negativas, ya sea para sentarse en un bar o para comer en un restaurante, lo que significa que hay colas interminables y una presión constante en los centros de test de COVID-19, por lo que la apertura de nuevos centros se ha vuelto una prioridad. Vacunación, vacunación y vacunación. Esa es la premisa que todos los países de la Unión Europea tienen para poder llevar a cabo el fin de esta pandemia. Esperemos que esa vacunación se lleve a pronto rápido, que el ritmo que se está marcando en todos los países de la Unión es bueno, que no decaiga este ritmo y que la inmunidad de rebaño sea una realidad lo antes posible. Vamos a continuar y nos vamos a marchar hasta Israel. Es que al menos 20 palestinos han perdido la vida en un ataque del gobierno israelí. Ellos dicen, el gobierno israelí, que al menos 3 de estas personas eran milicianos de Hamas.
Israel bombardea la franja de Gaza en respuesta al aluvión de cohetes lanzados contra Israel por parte de Hamas. El balance de la operación israelí contra objetivos terroristas dejó al menos 20 palestinos muertos, entre ellos 9 niños. Israel dice haber matado a 3 milicianos del movimiento islamista Hamas, que controla de facto el enclave palestino. Poco antes de la medianoche, el ejército israelí informaba de que se habían lanzado al menos 150 cohetes desde Gaza, algunos hacia Jerusalén, donde sonaron las alarmas antiaéreas por primera vez desde 2014. Esta noche, en el Día de Jerusalén, las organizaciones terroristas en Gaza han cruzado una línea roja, decía el primer ministro israelí, y nos han atacado con misiles en las afueras de Jerusalén. Israel responderá con fuerza. No toleraremos ataques en nuestro territorio, en nuestra capital, contra nuestros ciudadanos y nuestros soldados. La ONU, Egipto y Qatar tratan de detener la escalada bélica. Los llamamientos a la calma llegan también desde Europa y Estados Unidos. Es imperativo que ambas partes tomen medidas para reducir la escalada y calmar la situación, y nuevamente estoy profundamente preocupado por los ataques con cohetes, e incluso cuando ambas partes toman medidas para reducir la escalada, Israel, por supuesto, tiene derecho a defender a su gente y su territorio de estos ataques. Jerusalén vive ya varias semanas de disturbios. Este lunes, los enfrentamientos entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas dejaron más de 300 heridos. El mes del Ramadán suele ser una época de gran tensión, impulsada este año por el desalojo planificado de decenas de palestinos de un barrio de Jerusalén Este. ¿Cuándo va a acabar esto? No se sabe. ¿Cuándo los gobiernos poderosos van a poder de verdad hablar con estas personas? No lanzar mensajes desde sus casitas en Estados Unidos o los países occidentales. ¿Cuándo vamos a poder ver la sonrisa de personas que están por fin disfrutando de la vida en paz? No sé si yo llegaré a ver esto. Mi deseo es poder llegar a verlo. No vamos a decir mucho más. Ese es el deseo que creo que todos tenemos, que acabe esta escalada de violencia y que los países como Estados Unidos o cualquier país occidental se meta, se involucre, pero no para guerrillear, sino para alcanzar esa paz. Y vamos a continuar y vamos a vamos a volver a España, y es que el gobierno por fin ha aprobado o va a aprobar un decreto que va a regular la situación de los actuales conocidos como riders, estos repartidores a domicilio que hasta hace 2 meses estaban en una mesa de negociación que por fin se ha visto materializado. El Gobierno aprueba este martes en el Consejo de Ministros el decreto ley que fija la condición de asalariados de los llamados riders, 2 meses después del acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social. El pasado 10 de marzo, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos, comisiones obreras y UGT y las patronales COE y CEPIME cerraron un acuerdo para la ley que fija la condición de asalariados de los repartidores de las plataformas digitales. Desde el Ministerio de Trabajo han explicado que la tramitación ha sido la habitual a no ir por procedimiento de urgencia, ajustándose a los plazos y a los informes preceptivos. Por medio del decreto ley se modificará el Estatuto de los Trabajadores para fijar la presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto. También se contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles. La nueva norma entrará en vigor a los 3 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Después de tantos años ya era hora que se hiciera una regulación para que estos trabajadores pudieran ser contemplados ante la ley como trabajadores que además corren ciertos riesgos, mucho más que otras personas que no están trabajando de esa manera. Nosotros nos felicitamos desde aquí de que esta regulación se vaya a poner en marcha. Solamente queda que haya un convenio colectivo para que esto se pueda materializar en un contrato
como Dios manda, o como por lo menos como manda la ley. Y vamos a continuar y vamos a seguir y nos vamos a ir hasta el Tribunal Supremo, y es que el Gobierno ha dicho que va a esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie para poder legislar o cambiar las leyes después del estado de alarma. Esto permitiría que las comunidades autónomas pudieran restringir libertades que solo con el estado de alarma estaban permitidas. Falta cobertura jurídica para las restricciones, denuncian algunas comunidades, pero el Gobierno insiste en que tienen instrumentos suficientes y esperará al criterio del Tribunal Supremo para hacer cambios legales si fuera necesario. El Partido Popular exige negociar una alternativa al estado de alarma, un plan B jurídico que reclaman desde 2020 y que consiste en una reforma de la Ley de Salud Pública de 1986. Ciudadanos, por su parte, ha planteado que sea la Audiencia Nacional la que convalide las restricciones de movilidad, mientras que Vox anuncia mociones en todos los parlamentos autonómicos para reclamar que no se mantengan los toques de queda y las limitaciones arbitrarias al derecho de reunión. Desde el fin del estado de alarma, el pasado día 9, los jueces han resuelto con criterios contradictorios peticiones para implantar medidas restrictivas de derechos fundamentales planteados por 4 gobiernos autonómicos. Los tribunales superiores de la Comunidad Valenciana y Baleares han avalado esas restricciones, mientras que los de País Vasco y Canarias las han rechazado. Esta última ya prepara el recurso de casación que presentará ante el Tribunal Supremo. El gobierno canario ha anulado el toque de queda adoptado el jueves pasado al no recibir el respaldo judicial. Tampoco aplicará los cierres perimetrales en las islas que presenten altos índices de contagio. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se reúne de nuevo con los fiscales especialistas del Tribunal Supremo para analizar la situación y fijar un criterio ante la previsible llegada de recursos en los próximos días. Nos gustaría que nos dejaran su opinión acerca de si están de acuerdo o no con la aplicación de nuevas restricciones una vez acabado el estado de alarma. Ya saben que pueden hacerlo a través de todas nuestras redes sociales, en Facebook o en YouTube, en Instagram o en Twitter. Y también, por supuesto, ya que estoy, pues puedo decir que pueden descargarse la aplicación para Android del código QR que aparece en pantalla. Y como no, vernos a través de nuestra web ciudadnoticias.es. Dejen su comentario. ¿Están de acuerdo con que se estudie la posibilidad de aplicar nuevas restricciones a pesar de haber finalizado el estado de alarma? Esperamos sus comentarios. Y ahora vamos a quedarnos en Madrid, y es que ha sido detenida una joven que había prostituido a menores e incluso había ofrecido la virginidad de una niña de 14 años a amigos y conocidos. Como digo, agentes de la Policía Nacional han detenido a una joven, presupuestamente, por prostituir a menores de edad, llegando a ofrecer a conocidos la virginidad de una niña de 14 años a cambio de dinero. Se ha informado este viernes en un comunicado mediante la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. La investigación se inició cuando la madre de las víctimas interpuso una denuncia manifestando que una amiga de sus hijas las estaba explotando sexualmente. Tras las primeras comprobaciones, detenida una mujer que prostituía a menores y ofrecía esa virginidad. Los policías descubrieron que la detenida actuaba como enlace, facilitando el contacto entre las menores y los clientes, obteniendo siempre un porcentaje de los beneficios. Además, los agentes tuvieron conocimiento de que había ofrecido a la más pequeña de las hermanas, de 14 años, que vendiese su virginidad a cambio de una cantidad de dinero de la cual se llevaría una parte. Estas pesquisas que se han realizado, que son pertinentes, gracias a estas pesquisas, como digo, los agentes lograron localizar el apartamento donde se han producido estos encuentros sexuales y se han identificado a los presuntos clientes, resultando ser 3 varones de entre 32 y 41 años que también han sido detenidos. No voy a dar una opinión acerca de esto porque creo que la opinión es básica y creo que es coincidente con todo el mundo. En fin, vamos a continuar y lo vamos a hacer ya mirando al cielo, y es que vamos a ver la previsión que tenemos para lo que queda del día de hoy y para la previsión del día de mañana, y para ello tenemos, como siempre, en nuestro departamento de meteorología a nuestro compañero Moisés Camuñas.
Hola, ¿qué tal? Este martes esperamos tiempo más estable, salvo en el tercio norte, con ambiente frío a primeras horas, mínimas que seguirán bajando, con heladas en los Pirineos, en la Cantábrica y en el sistema central, y con valores mínimos, como vemos, en las capitales de provincia de Castilla y León, que estarán sobre los 5 o por debajo de los 5 grados. En el mapa de superficie vemos la llegada de frentes atlánticos por Galicia, y en las próximas horas predominará el viento del oeste y del noroeste, que se canalizará entre el anticiclón de las Azores y esta borrasca situada en el norte de la península. Intervalos fuertes de viento este martes en el Cantábrico durante la mañana y a primeras horas de la tarde en el Empurdá, con olas que podrán superar allí los 2 o 3 metros de altura, hasta primeras horas de la tarde en la provincia de Tarragona y en el litoral de Alicante, con rachas que podrán superar allí los 70-80 kilómetros por hora, y en el litoral de Galicia reciará a últimas horas el viento, mientras que en el archipiélago canario soplará con intervalos fuertes y en régimen de alisios. Precipitaciones este martes que irán a menos y solo se esperan en el tercio norte peninsular y a primeras horas en forma de chubascos dispersos en zonas de montaña del centro y del sureste peninsular, y allí irán remitiendo rápidamente. A últimas horas se intensificarán esas precipitaciones en Galicia. Durante la jornada de este martes por la mañana, cielos más nubosos en el tercio norte peninsular, con precipitaciones que podrán ir con alguna tormenta, cota de nieve en la Cantábrica, que estará sobre unos 1100 metros, intervalos nubosos en el archipiélago canario en el norte de las islas, mientras que por la tarde seguirán las precipitaciones en zonas del tercio norte peninsular, sobre todo en zonas interiores, siendo localmente más intensas en el nordeste de Cataluña, sin descartar granizo en la provincia de Girona. A últimas horas se intensificarán las lluvias en Galicia. Por último, las temperaturas máximas este martes bajarán en el norte peninsular, sobre todo en el nordeste, con máximas de 20 grados centígrados en Zaragoza, 15 en Valladolid, 18 en Madrid, 24 en Sevilla o 25 en Murcia. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información, no duden en consultar nuestra página web. Ciudadnoticias.es, siempre lo digo. Bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos a través, como he dicho antes, de las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook, y también descargarse, como no, la aplicación para Android a través del código QR que aparece en pantalla. Ya saben que nosotros estamos emitiendo a través de internet en ciudadnoticias.es y que vamos a vernos en el próximo programa. Les dejo con la programación de Ciudad Televisión y espero verles en la próxima cita con la información. Nosotros lo dejamos aquí y recuerden, no trabajen mucho, que luego no tendrán tiempo de ganar dinero. Hasta entonces.